Las quimioterapias, ¿qué pasa con estos medicamentos? ¿Sí llegan a las personas que están sufriendo y padeciendo esta enfermedad? Mira, como tú sabes, nuestro sistema de salud es un sistema de salud fragmentado. Quiere decir que el IMSS, el ISSSTE, estamos hablando del sistema público de salud. El IMSS, el ISSSTE, SEDENA, SEMAR, Pemex y ahora el IMSS Bienestar no tienen las mismas condiciones de acceso unos y otros, desafortunadamente. Si están llegando las quimioterapias, pues va a depender mucho de en qué institución o subsistema de salud se encuentren. Es verdad que han crecido las Sí. enfermedades de cáncer y que aparte da cáncer en lugares que antes no. En realidad, a ver, voy a empezar por tu última pregunta. En realidad el cáncer ha existido siempre, en diferentes lugares del cuerpo. Quizás antes no se diagnosticaba de la manera que hoy se diagnostica o no existía la metodología para lograr estos diagnósticos. Cada vez hay más innovación en cuanto a dispositivos médicos y equipos médicos que logran mejores intervenciones para la detección de un cáncer o una metástasis. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a una emisión más de su podcast Nosotras en la Política. Ya saben que en este espacio no solamente tratamos específicamente cosas que tienen que ver con la actividad de los políticos y de la política en nuestro país y en el Estado. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema social que seguramente los va a llamar como nos llamó a nosotros para poder hacer esta entrevista. Agradecemos mucho a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer que nos reciba aquí en sus instalaciones para tratar justo en octubre, que es el mes rosa, de un tema que seguramente va a ser de interés de todos ustedes. Muchas gracias a mi compañera Irma Eslava, a Pati Venegas, y le agradecemos también mucho a quien nos recibe hoy en sus instalaciones, Alma Ortiz Piñón, que es la subdirectora de la asociación desde el año 2023. Muchas gracias, Alma. Con mucho gusto y bienvenidas. Qué bueno que están por acá. Gracias por este espacio. Gracias, Alma. Comentarles que la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer fue creada en 1972, esto con el objetivo de ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad, especialmente de aquellas que se encuentran en situación vulnerable. La asociación es una organización sin fines de lucro que está comprometida con la prevención, con la detección temprana, el apoyo integral a pacientes y la promoción de políticas públicas que beneficien a toda la población. El modelo de la asociación es coordinar las acciones para poder obtener mayores resultados en los que el paciente es el centro de todos los esfuerzos que ellos realizan. Y quien hoy nos recibe aquí en estas instalaciones, que es la subdirectora y que ha sido voluntaria desde 3 años antes de que asumiera esta subdirección, ¿verdad, Alma? En los que buscó incidir en la política pública de salud a favor de los pacientes. Ella ha trabajado en integrar los esfuerzos de la asociación para acompañar a las y los pacientes desde los estudios para la detección temprana hasta el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados paliativos que se requieran. Alma también se ha desarrollado experiencia por más de 30 años en actividades de empresas multinacionales, tanto dentro como fuera del país, y en 10 años ha tenido posiciones directivas. Muchas gracias, Alma, por recibirnos nuevamente. Al revés, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y sin más preámbulo, pues le doy aquí la palabra a mi compañera Irma para comenzar con las preguntas. Pues a mí me gustaría saber, dices que van a la prevención y también para canalizarlos a algunas instituciones y todo, pero las quimioterapias, ¿qué pasa con estos medicamentos? ¿Sí llegan a las personas que están sufriendo y padeciendo esta enfermedad? Mira, como tú sabes, nuestro sistema de salud es un sistema de salud fragmentado. Quiere decir que el IMSS, el ISSSTE, estamos hablando del sistema público de salud. El IMSS, el ISSSTE, SEDENA, SEMAR, Pemex y ahora el IMSS Bienestar no tienen las mismas condiciones de acceso unos y otros, desafortunadamente. Si están llegando las quimioterapias, pues va a depender mucho de en qué institución o subsistema de salud se encuentren. En general ya llevamos algunos años, desafortunadamente, con problemas de acceso a las quimioterapias. No quiere decir que todos los pacientes tienen esta falta de acceso, pero quiere decir
que sí, en algún momento de su tratamiento ven interrumpido su tratamiento por desabasto de medicamentos. Esto ya se ha convertido desafortunadamente en algo cotidiano para el paciente que lo enfrenta, cotidiano incluso para los hospitales que traen el medicamento, que no son quienes lo compran. La compra de medicamentos no viene de cada una de las instituciones, y esto implica muchos problemas para los pacientes. Paciente que interrumpe un tratamiento es como el cáncer, es un crecimiento de células desordenado y que están diferenciadas, no son iguales a las células del resto del cuerpo. Por lo tanto, si tú tienes un tumor maligno, por desgracia, y dejas de tomar el medicamento, esto vuelve nuevamente a crecer. No solamente son quimioterapias, ya el tratamiento del cáncer existen otro tipo de tratamientos, entre ellos están las quimioterapias, pero también hay otros medicamentos que se llaman inmunoterapias y algunos otros que es medicina de precisión o medicina personalizada, y no se están teniendo siempre el acceso debido a los pacientes. Insisto, esto no es a todos los pacientes. Puede suceder que un paciente esté en tratamiento y de repente no logre el acceso por un mes o dos a sus quimioterapias. Esto es grave, sí, es muy grave, porque la vida del paciente está en peligro. El tumor va a seguir creciendo. Lo que hacen estos medicamentos es disminuir el crecimiento y atacar a las células que se están multiplicando de manera desordenada. Así que si tú quitas el medicamento, digamos que, como dicen algunos pacientes, el monstruo que vive dentro de uno sigue creciendo y puede multiplicarse y puede generar incluso que el paciente empiece a tener metástasis, o sea que esas células viajen a otra parte del cuerpo porque están dejando de tener a quien impide que ese crecimiento se dé. Así que la respuesta es sí, hay pacientes que no están logrando acceder de manera oportuna, en tiempo y forma, a la continuación de su tratamiento. Y hay cifras, hay cifras de esta mortandad porque no pueden acceder a los tratamientos. Mira, no hay cifras oficiales al respecto y no podemos hablar completamente de mortalidad. Lo que pasa cuando un paciente deja de tomar el tratamiento es que el cáncer avanza. A mediano y largo plazo probablemente sí existe una diferencia en mortalidad de un grupo de pacientes. Es muy difícil calcular cuántos pacientes han dejado de acceder. Existe una iniciativa que también es de una organización civil y que está encabezada también por la UNAM, que se llama Cero Desabasto, en donde los pacientes reportan esta falta de medicamentos. No todos los pacientes reportan. Cuando reportan, cuando nos llaman a nosotros buscando ayuda, normalmente nosotros levantamos un cuestionario con todos los pacientes, dependiendo en qué etapa se encuentran de la enfermedad, y si ellos nos llaman y nos dicen, oye, es que no tengo acceso a tal medicamento, quiero ver si la organización nos puede ayudar, lo primero que les pedimos es que hagan su reporte de manera formal a Cero Desabasto, porque es la única manera de documentar que un paciente está dejando de tener esto. Y por otro lado, que también le enseñamos a navegar en el sistema de salud en donde se encuentra. El acceso a la atención médica, el acceso al tratamiento es un derecho y este derecho es inviolable. Así que hay pacientes que dan la lucha, se empoderan, se habla mucho del empoderamiento de pacientes, más que empoderamiento es aprender cómo se gestiona su propia enfermedad. El actor principal de un cáncer es la persona, así que la persona tiene que aprender a estar dentro del sistema de salud, saber qué puede hacer cuando no se le está dotando de un servicio, a dónde puede ir, cómo lo puede pedir, cómo lo debe solicitar y cómo puede llegar a exigir que se le atienda su derecho. Exigir no significa pelear, ¿no? Parte de lo que nosotros hacemos es ayudar a los pacientes a que entiendan que la responsabilidad principal de la gestión de la salud no la tiene únicamente la institución, la tiene la propia persona. Y acceder a tu derecho, pues es, si no conoces cuál es tu derecho, difícilmente lo ejerces. Y hemos encontrado respuesta por parte de las instituciones de salud. Cuando el paciente
da los pasos correctos dentro de su institución, o incluso cuando nosotros contactamos a los titulares de las instituciones, nos dan respuesta. No podemos beneficiar a todos, primero porque no todos se contactan con nosotros, y segundo porque a veces no está dentro de nuestras capacidades lograrlo, ¿no? Pero estadística, quien puede hablarte un poco de estadística es Cero Desabasto. Ok, Cero Desabasto. Alma, yo preguntarte si es mito o es verdad que las enfermedades de cáncer han incrementado en los últimos años. Ustedes nacieron en el 1972 y me imagino que llevan un registro. ¿Es verdad que han crecido las enfermedades de cáncer y que aparte da cáncer en lugares que antes no? En realidad, a ver, voy a empezar por tu última pregunta. En realidad el cáncer ha existido siempre, en diferentes lugares del cuerpo. Quizás antes no se diagnosticaba de la manera que hoy se diagnostica, o no existía la metodología para lograr estos diagnósticos. Cada vez hay más innovación en cuanto a dispositivos médicos y equipos médicos que logran mejores intervenciones para la detección de un cáncer o una metástasis. Entonces, no es que existan cánceres nuevos, es que quizás antes no se detectaban algunos tipos de cáncer. Eso es muy probable. ¿Está creciendo? Sí, y la Organización Mundial de la Salud ha previsto que el cáncer siga creciendo. Por ejemplo, hay un observatorio que se llama Globocan, que es un observatorio de la Organización Mundial de la Salud, donde se registra el crecimiento del cáncer. Se registra tanto los nuevos casos que existen por país, después por tipo de cáncer, cuáles son más frecuentes en mujeres, cuáles son más frecuentes en hombres, y se lleva una estadística de esto. Se hacen obviamente proyecciones, no es que todo México reporte, sino se hacen proyecciones en función a los reportes que ellos tienen de hospitales que año tras año, como el INCAN, reportan. Y sí se vio un crecimiento significativo entre, por ejemplo, el 2021 y el 2022, el último reporte publicado es del 2022, en donde estás hablando de un crecimiento acerca más o menos del 30% en cada uno de los años. Y también de mortalidad. ¿Qué es lo que hay que mirar cuando uno ve estas estadísticas? Tú ves que existen hoy por hoy alrededor, bueno, estamos hablando del 2022, hablan de alrededor de 200,000 casos anuales en México. Quiere decir que hoy hay mucho más que 200,000 casos, y esos son los detectados. Todavía faltaría ver cuántos casos hay sin detectar. La mayor parte de los casos se detectan tardíamente. Estás hablando entre el 60 y el 80%, dependiendo del tipo de cáncer, se detecta tardíamente. Porque el cáncer es un enemigo silencioso. Es un enemigo que puede estar dentro de nosotros sin saber que lo tenemos, y cuando se expresan los síntomas, ya está en una etapa avanzada. Por eso hacerse chequeos anuales es tan importante. Y uno sabe, y en esta organización tenemos mucha experiencia al respecto, de cuáles son los cánceres más frecuentes en mujeres, en hombres, en niños, en combinación, en etapas tempranas de la vida o en etapas avanzadas de la vida. Estarse checando, y que es algo que desde el punto de vista de educación, nosotros no tenemos educación para la salud. O sea, nosotros no vivimos en una época en la cual en las escuelas se inculque la educación para la salud. Así que mientras la educación para la salud, que ahora se está tratando de rescatar, no esté de nueva cuenta desde el kinder, no te estoy hablando de las universidades, desde el kinder, nos deben, así como algunas de nosotras tuvimos educación para lavarnos los dientes, etcétera, debe de haber educación de los principales problemas de salud que existen en México. El tercer problema de salud más importante en México es el cáncer. El primero son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y después el cáncer. Entonces, por lo tanto, el cáncer abarcando todos los tipos de cáncer, no solamente un tipo de cáncer. Después ya se subdividen, ¿no? En cuáles son los frecuentes en mujeres, en hombres, etc. Así que cada año hay más, sí. ¿Hay algo que lo esté detonando que ustedes hayan registrado? Como algo específico, no, pero sí hay determinantes de la salud. Y hay determinantes de la salud que son modificables o no. Y son factores de riesgo para el cáncer. Esto no quiere decir que porque lo hagas te dé cáncer automáticamente. Tiene que ver, por ejemplo, uno de los determinantes es la genética.
La genética, tú puedes tener una familia que venga con, no sé, tienes un tío que tuvo cáncer, tu abuela tuvo cáncer, y pueden ser diferentes tipos de cáncer. ¿Eso te predispone para que tengas cáncer? No, te genera un factor de riesgo. Y ese factor de riesgo hay que cuidarlo. Por eso la detección temprana es tan importante. La alimentación es importante también. El comer grasas saturadas, en general aplica para la mayor parte de las enfermedades, pero puedes irte hacia un lado o a otro, dependiendo también de tu propia genética, no de que tengas historia genética, sino de tu propia genética. La alimentación, el ejercicio, situaciones de obesidad, la resistencia a la insulina, o sea, ser diabético, etcétera. Por ejemplo, te puedo decir que en el caso de cáncer de mama, si tú tuviste una menarca, que es la menstruación, la primera menstruación de edades muy tempranas, constituye un factor de riesgo. Por sí solo, no necesariamente vas a tener cáncer, es un factor de riesgo. O el llegar a la menopausia muy tardíamente, también puede ser un factor de riesgo. Los combinas, bueno, pues tienes un factor de riesgo un poquito más alto. ¿Eso te lleva a cáncer? La respuesta sigue siendo no. Probablemente tengas resistencia a la insulina y seas diabética. Bueno, eso es otro factor de riesgo. Y se van sumando. ¿La obesidad es un factor de riesgo? Sí, es un factor de riesgo. Entonces, conforme más factores de riesgo tú tengas, pues más posibilidades tienes de tener, son posibilidades, insisto, de llegar a padecer cáncer. Más no necesariamente lo vas a padecer. El único que te puede decir si llegas a tener un cáncer o no, pues es el médico tratante. Y eso es importante. ¿Estás haciendo chequeos anualmente? Un chequeo anual a cualquier edad siempre es bueno. Y los chequeos no son chequeos de ojo, ¿no? De que vas al médico, todo está bien, todo está perfecto, no te hicieron una historia clínica, no te revisaron y no te hicieron ningún tipo de análisis. Eso no es un chequeo. Entonces hay que hacerse una biometría hemática de vez en cuando, hay que hacerse una química sanguínea de vez en cuando, hay que checar cómo están los niveles de glucosa también, al menos una vez al año. Si somos mujeres, si somos mayores de 40 años, hay que hacerse mastografía a como dé lugar una vez al año. No se trata de ir a buscar cáncer, se trata de ir a descartar cáncer. Pero el cómo vivimos, el vivir en una ciudad tan contaminada como la Ciudad de México también es un factor predisponente. Y así nos vamos sumando como factores de riesgo y depende de tu genética. Hay genéticas, es como los fumadores, ¿no? Hay gente que fuma y fumó toda la vida y jamás les dio cáncer. Y hay gente que no fuma y le da cáncer. Entonces son factores diferentes, no podemos generalizar. Cada tipo de cáncer tiene diferentes factores que lo pueden llevar a tener riesgo. De ahí a la detección hay un paso enorme. Pero lo que es imperativo es que los mexicanos aprendamos que si anualmente nos checamos, por ejemplo, la leucemia es la principal causa de muerte en niños de 0 a 29 años. La principal causa de muerte. ¿Y con qué podríamos saber si mi hijo está bien o no está bien? Pues una biometría hemática, una química sanguínea, checar con su médico tratante que todos los valores estén bien y no esperar hasta que te llenes de moretones o que empieces a sentir demasiado cansancio. Hay algunos síntomas que deberían de ser, pues, síntomas de alerta para cualquier enfermedad. Hay otros que específicamente se empiezan a notar en etapas tardías de varios tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, una gastritis. Una gastritis que tiene un primer año con gastritis, pues no es normal. Si ya pasamos 3 años, pues es menos normal todavía. Y si seguimos con nuestro médico y después de 7 años se dice, pues sigues teniendo gastritis y ahora ya tienes reflujo y además has tenido algún tipo de sangrado de tu tubo digestivo o qué sé yo, pues ya debemos de sospechar que es otra cosa. Puede ser un cáncer gástrico, por ejemplo. No necesariamente lo es, pero hay que ir y descartarlo. O sea, no estar como, no, a mí no me va a pasar. No, a todos nos pasa. No, nadie está exento de padecer cáncer y eso es importante. Así como hablas tú de los medicamentos que ahora se utilizan aparte de la quimioterapia, cuando uno oye cáncer dice uno, es una palabra de muerte.
¿Qué sobrevivencia puede haber si tú te atiendes oportunamente y puedes responder a los tratamientos? Bueno, lo primero que te quiero decir es, en esta organización hemos quitado la palabra muerte asociada a cáncer. Cáncer nunca es sinónimo de muerte. Todos nos vamos a morir eventualmente de una cosa o de otra. Gracias a la innovación que hay en cáncer y a las guías terapéuticas internacionales y que se hacen muchos esfuerzos en investigación año con año, cada vez hay mejores tratamientos. Ciertamente, el detectar temprano o detectar tarde hace diferencias. Y también el tipo de cáncer que padezcas hace diferencias, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de riñón normalmente no te da ningún tipo de síntoma, sino que vas, te haces un ultrasonido porque, no sé, te están checando algo del estómago y de repente notan ahí un bultito en uno de los riñones y te dicen, chécate, ¿no? Es por hallazgo normalmente. Y normalmente lo que hacen es una cirugía y tratan de, pues, salvar al riñón y si no es posible, se quita el riñón. ¿Qué pasa después? Pues normalmente no pasa nada. Hasta ahí se acabó el problema. Algunos después debutan con metástasis. Ahora se sabe por guías terapéuticas internacionales que un paciente de este tipo debe de seguir un tratamiento preventivo después de la cirugía que disminuye las posibilidades de que exista una metástasis. Te puedo decir que aquí tenemos muchos casos, muchos, y bueno, eso es lindo y es parte de las cosas que uno le llena de trabajar en una organización como esta. Es que te encuentras pacientes que tienen 20 años, 30 años, que debutaron con cáncer tardíamente y siguen vivos, ¿no? Cuando un estudio clínico te dice que la sobrevida puede ser, no sé, te digo cualquier cosa, depende del tipo de cáncer, de 3 años, de 5 años, de 10 años, X. Y resulta que no. O sea, nosotros no somos estadística, nosotros somos mexicanos, tenemos nuestra propia idiosincrasia y los tratamientos que nos dan pueden hacer mucha diferencia. Y otra de las cosas que hace la diferencia es la actitud que tenemos frente al cáncer. Pero lo primero que hay que borrar de la lista es cáncer es igual a muerte. Porque lo que más da miedo a cualquier ser humano es ¿y qué tal que me dicen que sí? Me voy a morir mañana. No, no te vas a morir mañana. Pero ¿y qué tal que te dicen que no? La mayor parte de las veces te van a decir que no tienes cáncer. Pero si te dicen que sí y te detectaste tempranamente, tus posibilidades de cura son muy altas. Muchos cánceres son curables si se detectan en etapa inicial, que son los in situ que le dicen, ¿no? Que, no sé, tengo una bolita en una mama muy chiquitita, es un nodulito, pues me hacen una biopsia y a veces en la propia biopsia me la sacan. Y después tengo un seguimiento, pues sí, para ver que esto no se desarrolle, que ninguna celulita se haya ido, porque las células viajan a través del torrente sanguíneo. Entonces siempre uno escucha, es que me quitaron un ganglio y aparte me quitaron, porque el ganglio también empezaba a desarrollar un nodulito, ¿no? Entonces le quitan el ganglio y listo, se acabó. Pero, insisto, es importantísimo ir tempranamente. Y ir tempranamente no es esperar a tener un síntoma, es yo me voy a checar anualmente, ¿no? Ahora, la verdad es que los laboratorios de análisis clínicos cada vez nos la ponen más fácil, ¿no? Anteriormente hacerte una mastografía, por ejemplo, en el caso de la mujer, ahora que estamos en el mes rosa, pues te costaba miles de pesos. Hoy te cuesta un poquito más de 300 pesos. Y yo creo que hasta alguien que recibe la pensión del bienestar se le puede hacer. Toda mujer mayor de 40 años tendría que hacerse una mastografía y checar con su médico los resultados, porque de repente tampoco sabemos interpretar los resultados. Y uno lee BRATS, que es una manera de catalogar los resultados, 0. No tengo nada, califiqué en 0. No, al revés, el 0 significa que el estudio no dio resultados específicos, que hay que hacerse otros estudios. Si estoy en 1 y 2, bueno, estoy bien dentro, pero tengo que tener seguimiento. Si estoy 3, mi seguimiento tiene que ser anual. Si estoy 4, tengo que ir a un oncólogo. Y normalmente no queremos saber, vemos los estudios y decimos, no, yo mejor no quiero saber. No, al revés.
busquemos saber qué significa para buscar atención lo más rápido posible. Un cáncer detectado a tiempo puede ser curable. ¿A ti? Alma, ¿cuál es la incidencia del cáncer en la población infantil? A ver, como te comentaba, depende del tipo de cáncer. Sí te puedo decir que al ser la primera causa de muerte en población infantil, la leucemia, hay muchos subtipos de leucemia. No te puedo dar un dato específico depende de qué leucemia estemos hablando. Pero lo que sí es importante entender cuando hablamos de mortalidad, si hoy por hoy es la primera causa de muerte en niños de 0 hasta jóvenes de 29, pues deberíamos de incorporar en nuestra atención médica, si tenemos un nieto, un hijo de esas edades, oye, pues a ver, mijito, vámonos a hacerte una biometría, una química sanguínea. Si lo vemos decaído, si vemos algunos síntomas diferentes o que empieza a debutar con algunos moretones donde no debería, o este cansancio crónico, incluso en un bebé hay diferencias, pues hay que checarse. ¿Con quién hay que ir? ¿Con el médico general? Pues idealmente el médico general debería de mandarnos estos estudios clínicos, pero nuestros médicos generales, y no es un ataque a ellos, no les enseñan oncología. Muy recientemente, y gracias a la que es actualmente la directora en la Universidad de la carrera de Medicina, acaban de cambiar las materias que llevan y ya oncología va a estar incorporada. Era un poquito, imaginen el mundo ideal, ¿no? Yo siempre llevo muchos años en el tema de salud y digo, ¿cómo es posible que si sabemos desde hace años que la diabetes es un problema grave de salud y que se muere mucha gente de diabetes? Si sabemos que la obesidad, pues somos el número 1 en niños en el mundo. Si sabemos que los problemas cardiovasculares cada vez se complican y la hipertensión es el pan nuestro de cada día en nuestras familias. Si sabemos que el cáncer es un problema de salud que está en el tercero, pues nos estamos yendo a los primeros 3. Por lo tanto, al médico general, la educación que se le da debería de ir orientada a buscar eso. Yo hice algunos años de medicina, no terminé la carrera de medicina, y yo me acuerdo que nos decían, piensen lo más simple. Yo les diría que debería ser al revés. Piensen lo que es más frecuente en el país y descártalo. Entonces, hoy el médico general se está capacitando y nosotros también como organización buscamos capacitar al médico general para que aprenda a reconocer esos hallazgos. Hallazgos en niños, hallazgos en adultos, en jóvenes. Por ejemplo, hablabas antes de cáncer de mama. Decían, una mujer de 20 años puede tener cáncer de mama. Si ves la mortalidad, la respuesta es sí. No es tan frecuente, pero sí. En niños, en jóvenes y en jóvenes adultos, sí. Los chicos de la edad de mis amigos que están aquí enfrente deberían de checarse anualmente, hacerse una biometría y descartar y seguir, llevar una dieta saludable, no fumar. El cigarro es el enemigo público número 1. Para cualquier enfermedad es un factor de riesgo y para cáncer también. Entonces creo que hay cosas muy prácticas que podríamos hacer en nuestro día a día. Primero, para disminuir el riesgo. 2, para descartar que tengamos cáncer, y 3, para vivir una vida feliz, ¿no? No hay nada mejor que ir, que te cheque tu médico y te diga, no tienes nada. Oiga, mándame a hacer ahí algunos estudios, quiero descartar porque en la familia ha habido esta historia. Ah, perfecto, me hago los estudios. Ahora, insisto, hay laboratorios que son súper económicos. Ir a hacer esos estudios, llevar los resultados, pedirle al médico, me explicas mis resultados, vi unos valores que estaban ahí raritos, porque ya ven que ahora les pongan el valor de referencia, entonces uno ya se cree médico. La verdad es que no somos médicos, pero lo que sí es importante es preguntar, no decir, yo me pongo en sus manos, doctor. Yo no me pongo en las manos de ningún médico. Yo me pongo en mi criterio, en mis propias manos, porque dejarme poner en las manos de otra, pues es como una irresponsabilidad mía. Mi salud es mi responsabilidad. Lo primero que hay que aprender es eso, que la salud es algo personal. Es primero. Alma, platícanos un poquito del acompañamiento que la asociación da a los pacientes y cómo pueden contactarlos. Bueno, nosotros damos un acompañamiento desde la orientación hasta su seguimiento, nosotros le llamamos durante su ruta o su proceso. Los pacientes que nos buscan no necesariamente todos llegan antes de ser diagnosticados, ¿no? Tenemos de tutti frutti.
O sea, hay pacientes que nos buscan y ya están avanzados en el proceso, llevan ya varios años en tratamiento, hay pacientes que nos buscan y están recién diagnosticados, hay pacientes que nos buscan y están enfrentando su primera quimioterapia, hay pacientes que tienen un hallazgo y tienen miedo de ir con el oncólogo. Entonces hay diferentes momentos y cada paciente es un individuo para nosotros. Hay pacientes que requieren orientación, hay pacientes que requieren acompañamiento psicológico porque acaban de enfrentar la noticia de un cáncer y automáticamente, yo siempre hago una analogía después de platicar con muchos pacientes, es como que te quitaran la luz de un momento a otro, ¿no? Recibes el diagnóstico, automáticamente dejas de escuchar al médico, segundo piensas que es malo y feo porque me lo dijo muy feo, pero no hay, si existe una manera bonita de decir tienes cáncer, aparte te está dando una noticia que no es que estás entrando a un parque de diversiones, te está dando quizás la peor noticia y si creemos que es muerte, pues peor. Entonces el acompañamiento va adaptado a la etapa en donde se encuentra el paciente. Insisto, a veces es orientación, a veces es cómo navegar en el sistema de salud, cómo lograr tener acceso a la atención o lograr tener acceso a un tratamiento rápido o lograr tener acceso a un estudio de seguimiento. Y si no lo tienen, por ejemplo, ahora hay muchos retrasos porque hay pocos oncólogos, y eso es importante decirlo, para mucha gente. O sea, cada vez hay más demanda de servicios y México nunca se ha preparado para resolver los problemas de salud y esa es la verdad. Sí. Si se educara en función a estas enfermedades, bueno, nos cantaría un poco diferente, pero nunca es tarde. Creo que estamos en un buen momento. A veces nosotros ayudamos a que tengan acceso a la atención, aun cuando sea fuera de la institución. Les pedimos, habla con tu institución, nosotros hacemos un estudio socioeconómico, si tú requieres un PET, que es un estudio para ver cómo va el crecimiento de la tumoración o si no hay metástasis o qué sé yo, nosotros lo otorgamos. A veces les decimos, mira, nosotros podemos apoyarte con el 60% del costo. O por ejemplo, una paciente que recientemente ha tenido pues una amputación de mama, nosotros les otorgamos también algunas prótesis externas. O una manga de linfedema, que es el linfedema es una complicación natural que normalmente el médico no te explica. Cuando tienes una amputación mamaria, pues se empieza a inflamar y a doler mucho el brazo del lado de donde te hicieron la cirugía. Y se utilizan unas mangas, como las mangas de esto, pero van hasta las manos y se vendan y hace una compresión para que la circulación mejore y no exista este dolor. También damos mangas de linfedema o, por ejemplo, alguna vez otorgamos una prótesis para cáncer de próstata, porque el paciente que tiene una cirugía de cáncer de próstata, algunas veces quedan con incontinencia urinaria y es muy molesto para el paciente. Ya existen unas prótesis que ayudan a que vuelvan a tener control sobre su esfínter. Y así, entonces, dependiendo en dónde estemos, a veces necesitan un nutriólogo, a veces necesitan un psicooncólogo, a veces necesitan cuidados paliativos y les apoyamos a llegar a un paliativista. Y echamos mano de las alianzas que tenemos también con otras organizaciones. Entonces, generar estas alianzas es muy bueno. Les dejamos aquí, si nos permites, vamos a poner una placa con los teléfonos y cómo pueden contactarlos. Y me gustaría que nos hicieras favor de cerrar el programa con qué mensaje le mandas a la población. Bueno, el mensaje más importante que les quiero dejar es: no le tengan miedo al cáncer, tenganle miedo a ser detectados tardíamente. Piensen en que de cada 100,000 personas, solamente menos de 10 en algunos casos hasta 20, 27, por ejemplo en cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en las mujeres, más o menos 27 de cada 100,000 van a tener un diagnóstico. Quiere decir que mis posibilidades de que me toque son muy pequeñitas. Mejor no le tengan miedo al cáncer, más bien busquen una detección temprana y busquen descartar que sea cáncer. Y a los hombres muy especialmente les digo, el cáncer de próstata es un cáncer que cada vez mueren más hombres de cáncer de próstata y mueren porque no se quieren hacer el tacto rectal. El tacto rectal, piensen qué tanto pueden desafiar sus propios límites, porque el límite está acá. Entonces piensen que ustedes tienen hijos, tienen familia, tienen nietos probablemente. Si a ustedes no les interesa su vida, a su familia sí. Y su vida es a cambio de un tacto rectal.
El antígeno prostático no es suficiente, se tiene que hacer antígeno prostático y tacto rectal, y a las cosas se le llama por su nombre. Entonces, si las mujeres desde muy jóvenes nos hacemos colposcopía y Papa Nicolau, que no es precisamente un dedo, es un espejo vaginal, y se los digo con todas sus letras, pues un dedo es nada. Así que esto no les quita a los hombres, pero los hace más hombres por más tiempo, con más vida, para detectar. Y mujeres, cuiden a sus hijos y a sus jóvenes, que se hagan chequeos anuales para disminuir el que sea detectada la leucemia tardíamente. Yo creo que esos son los 3 mensajes y agradecerles a ustedes profundamente el que nos hayan elegido para hacer esta entrevista. Pues ahí tienen, amigos, la información. Por favor, no hagan caso omiso de estas recomendaciones que nos hace Alma Ortiz Piñón, subdirectora de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer, a quien le agradecemos habernos recibido hoy en sus instalaciones. Esperamos que la información les sea de utilidad y nos vemos en la próxima. Gracias.